Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre la reforma agraria. La reforma agraria fue promulgada el 24 de junio de 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Marcó un antes y después en la historia del país. Fueron medidas económicas y sociales que buscaban aliviar la desigualdad y el abuso en el campo, junto a la mejora de la productividad agrícola. Se da la repartición de la tierra entre la clase trabajadora para evitar la servidumbre sobre ellos. Se propagó la idea de que la tierra es de quien la trabaja, además de poner fin al latifundio de las costas. En el proceso en el cual el Estado comienza a expropiar las haciendas para convertirlas en cooperativas, se dieron algunos problemas muy curiosos. Solo se expropiaban las haciendas con un tamaño específico. Los hacendados empezaron a vender y a dividir las haciendas para evitar la expropiación, lo cual no era beneficioso. El Estado también compraba las haciendas con bonos. Se les pagaba por la hacienda en pagos durante años, además de dar facilidades a los hacendados de ingresar a otro sector. También se dio a entender que el campesino era dueño de su propia tierra, lo cual no era tan cierto, ya que eran cooperativas que el Estado las manejaba. Los campesinos pasaron de un patrón a otro, en este caso sería el Estado. En 1980 se vinieron abajo las cooperativas y se dio una escasez de crédito. El Estado de Velasco terminó y se dejó de apoyar el proyecto. Además, que empezó el fenómeno del Niño, que destruyó el avance de las tierras. La reforma se terminó por la falta de experiencia de administración y descuido del Estado, dejándolo a la deriva. En el aspecto político, la reforma agraria representó una ruptura con el poder tradicional de la oligarquía terrateniente, que durante siglos habían controlado no solo la tierra, sino también la política local y regional. El gobierno de Juan Velasco Alvarado tomó una posición predominante, fortaleciendo un Estado más activo en las áreas rurales y adoptando medidas que beneficiaron a los grupos históricamente marginados. En el aspecto social, la reforma fue una de las acciones más inclusivas en el siglo XX. Liberó a miles de agricultores del régimen oligárquico que los forzaba a laborar bajo condiciones de servidumbre, careciendo de derechos y libertades. Cuando los trabajadores rurales obtuvieron la propiedad de la tierra, no solo mejoraron su calidad de vida, sino que también consolidaron su autoconfianza, su identidad cultural y su función como ciudadanos con derechos. Además, se incentivó un programas educativos y sociales que, si bien no siempre se ejecutaron de forma óptima, significaron un avance en la inclusión del mundo rural. En el aspecto económico, tenemos que la reforma agraria, al lograr redistribuir más de 9 millones de hectáreas, se democratizó el acceso a la tierra, lo cual generó una base más amplia de pequeños productores y redujo el latifundismo improductivo que frenaba el desarrollo agrícola. A pesar de los obstáculos presentados, como la disminución de la productividad en ciertas regiones y la deficiencia de administración en cooperativas, el impacto inicial fue considerable. Se reactivó la economía local en numerosas comunidades y se instalaron nuevas dinámicas de producción y establecieron el fundamento para las futuras políticas del desarrollo rural. Se trató de un primer avance significativo hacia una economía agraria más equitativa y segmentada. En conclusión, la reforma agraria presentó un acontecimiento crucial en la historia peruana. Aparte de sus restricciones administrativas y técnicas, simbolizó una acción firme y determinante del Estado para rectificar una injusticia histórica profundamente enraizada en la distribución inequitativa de la tierra y la marginación del campesino. En el ámbito político, se consiguió debilitar una oligarquía que concentraba el poder y facilitó que grupos históricamente marginados empezaron a ser incluidos en el plan nacional. En términos sociales, se elevó al campesino liberándolo del esclavismo y reforzando su identidad e inclusión. En términos económicos, posibilitó un modelo de producción más extenso y equitativo, con una mayor implicación de los productores de pequeña escala. Muchas gracias.